Pero además, junto con la sociedad H2O Consulting, muy parecida a Geos Consulting, tienen los grandes contratos de interventoría del acueducto. Los más grandes y el mayor número de interventorías del acueducto. Y por los valores más grandes los tiene H2O Consulting. Y ejercen interventoría sobre los macrocontratos del acueducto, por ejemplo, sobre el túnel de Odebrecht y los solares, y sobre el alcantarillado del acueducto Soacha, que es otro macrocontrato del acueducto. Entonces uno dice, caramba, controlar esto de la empresa Aguas de Bogotá y además con las interventorías, pues sabroso, enquistados en el acueducto, el señor Emilio también. Y las cuerdas que maneja el señor Emilio. Va a otro sector. Podríamos demorarnos ahí con el tema de la recolección, barrido y limpieza, pero ya lo conocen los periodistas. Esa prórroga tan sumamente discutible de las zonas de recolección, barrido y limpieza en esta avenida Bogotá, que les generará pingües ganancias, que les puede otorgar por la honradez. Ahí está William Vélez, en esas zonas, en otras zonas, ¿cómo se llama? Ríos de Lilla también, estaban en esas zonas. Y por culpa de esa prórroga no va a poder entrar a regir una tarifa más beneficiosa para los bogotanos, que fue definida en el 2005, pero no se aplica a los contratos celebrados con la Comunidad de Desarrollo. Fecha respectiva. Bien, paso al sector de integración social. ¿Cuál es la conclusión dolorosa de la Comisión de Seguimiento a la Contratación Distrital con este sector? Y el programa bandera del pueblo, que es el de la seguridad alimentaria para los pobres de vino en el negocio de unos particulares. Las empresas relacionadas con dos dirigentes del partido de la U, son los hermanos Efraín y Edgar Torrado García. El doctor Efraín es senador de la República, el doctor Edgar Torrado es concejal de Bogotá, con las más excelentes personas en eso, en el plano de las relaciones de caballeros y las relaciones personales. Eso cuenta porque tener negocios conquistados y además ser patanes es una mala combinación. Esa es una peor combinación. Bien. Las firmas relacionadas con los probados tienen contratos para suministrar alimentos en comunidades comunitarias y centros de atención a la población vulnerable por 161.000 millones de pesos. Contratos celebrados durante la administración de nuestro alcalde Samuel Bonilla. 161.000 millones de pesos. Muchas de ellas, por lo menos 95.000 millones, fueron aprobadas como vivencias futuras. Y uno dice, bueno, vivencias futuras, por favor, ¿para qué? Pues de pronto para una mega obra, ¿no es verdad? Porque va a haber que asignarle plata de varios años, de ollas de ejecuciones presupuestales, hay que dar eso amarrado. Nosotros nos damos un puente a medio construir, o el túnel de la línea a medio construir, hay que garantizar todo el flujo en presupuestos sucesivos año tras año. Pero vigencias futuras para alimentos, 95.000 millones de pesos de esos 161.000 contratados o amparados por unas vigencias futuras. Me dicen, ¿esto por qué? Pues cuando la vigencia futura tiene un problema, y es que Cónchito es una ventaja, amarra las cosas, amarra las transacciones. El contratista que tiene garantizada la vigencia futura le queda más fácil y sabe que no se le van a desmontar fácilmente de ese contrato. No hay tiempo para demostrar. Hemos explorado la filigrana de la relación de los torrados con varias cooperativas y con una sociedad internacional de negocios que nos demuestra que eso constituye un bloque y que se hizo una contratación para ese bloque por 160. Quiero una vez más decir que los torrados son dirigentes del partido de la U, tienen grandes contratos con el gobierno nacional, bienestar, ministerios, varios ministerios, son megacontratistas, metidos en Bogotá. Metidos en grande, gracias a la actual administración. Bueno, para que ustedes tengan una idea, fueron contratistas en el gobierno de mucho, en este rubro de los alimentos, etc., por 15.000 millones de pesos. Y en esa época, varias de esas empresas fueron glosadas muy críticamente por la Contraloría
da un mal servicio, pues ahora nos premiamos con casos por la 10 veces eso. 10 veces eso. Y yo tengo que decir que los Torrados son personas cercanas a los gobiernos Rojas, que han sido colegas. El senador Efraín ha sido colega del senador Iván Moreno. Entiendo que mientras Iván era segundo vicepresidente del querido de Cáceres, Gabriel Cáceres, era segundo vicepresidente, si mal no estoy, después ahora primer vicepresidente, también son miembros de la Comisión Censa, ambos fueron contratistas del municipio de Bucaramanga cuando el doctor Iván Moreno fue alcalde de esa ciudad. ¿Significa esto, prueba de que hay una maniobra dolorosa? No. Pero para los efectos de un arte de esta naturaleza, creo que es evidente que traigamos ese elemento afuera. Yo quiero simplemente hacer una especie de valoración de esto que más pormenorizadamente tienen ustedes en el informe escrito. Es un niño a grandes trazos. Lo que observamos es un fenómeno de concentración de la contratación. Dos, los beneficiarios de esa concentración, con excepción de Tapia y Julio Gómez, que son un invento local, son de amigos del presidente Uribe, que se vuelve un tanto contradictorio por el hecho de que el partido responsable de la administración era precisamente el opositor a escala nacional. ¿Cómo explicar esa razón? Y para los ciudadanos, para militantes del pueblo, es decir, nosotros administrando la ciudad no financiamos el proyecto político que nos querían retirar. Es una segunda pregunta que sale del tema. Otra tercera tiene que ver con ley. Para concentrar en el tamaño en que se concentró la contratación de Bogotá en estos grupos 5, Jaramillo y sus empresas, o el Turco, según el Nutella, el grupo INSA, que es de la familia Correa, socio minoritario de Julián Vélez, la familia Solarte, son los tres, el grupo Odenberg y el movimiento local, Tapia y Julio Gómez. Eso lo podemos achacar el gobierno Uribe. Este es un invento aquí, plano, importado de Porvo. Son los grandes beneficiarios, casi en ese orden, pero los Solarte son los segundos. Esos beneficiarios lo son porque no se aplicó la ley 80. Porque la ley 80 lo que estimula es a que el proceso licitatorio sea transparente por competencia y por licitación. Ese es el objetivo de la ley 80. La ley 80 en sí misma no genera desconcentración de la contratación nacional ni localmente. Luego, para provocar un proceso de concentración con estos beneficiarios se necesita eludir la ley 80. Y Carlos Vicente ha explicado aquí cómo. Quitando la licitación como instrumento de asignación de contratos y pasando a la contratación directa, a la adición de contratos y a una sustitución de contratos que en nuestra opinión es oscura, como la proponió el grupo Nube y ahora, yo quiero hacer una valoración aquí que quiero que ustedes quiero transmitir. Lo que está pasando en Bogotá no es exclusivo de Bogotá. Este es un fenómeno nacional. No solamente se concentra la contratación en Bogotá, se concentra nacionalmente. Los beneficiarios son los mismos.
no solamente el promedio de anticipos crece en Bogotá, crece nacionalmente. No solamente las prórrogas y la contratación a dedo crece en Bogotá, crece en el gobierno nacional del entonces. Son procesos paralelos. Y de aquí voy a extraer las siguientes conclusiones, que son el inicio de una hipótesis de trabajo. La concentración de la contratación y el crecimiento de los anticipos, el dinero que se entrega por adelantado, y de los AIQ tiene que ver con una lógica que se está imponiendo en la última década. Y voy a explicarlo. Lo que está aconteciendo es que parte de los anticipos, es una cifra billonaria del presupuesto nacional o local, billones de pesos, lo explicó Carlos Vicente, parte de los anticipos terminan pagando comisiones. Es decir, es el costo de la corrupción. Y al pagar comisiones no se aplica a la obra, que es para lo cual se entrega el anticipo. Y entonces, para lograr que esa obra se realice, se tiene que ir financiando con recursos posteriores o con anticipos de obras colaterales o futuras. Es decir, un contratista metido con un mal uso de anticipos, por corrupción, sea porque se los exijan, sea porque soborne, necesita permanentemente más obra. Necesita ampliar su contratación y se va produciendo, yo no digo una pirámide, sino una burbuja. El hueco se va agrandando porque esa nueva contratación también implica pagar nuevas comisiones, usar más anticipo, y por eso es que tenemos una lógica en las matemáticas de crecimiento de la contratación, incluso por obras no necesarias, de crecimiento de los anticipos, las proporciones que ya llegan al 40% en el caso de los contratos en Bogotá, y de concentración de la obra. ¿Cuál es el problema de este hecho? Que se está construyendo una burbuja exactamente similar a la burbuja financiera que se construyó por los Estados Unidos alrededor de los créditos no pagables entregados por el sistema financiero a deudores de casas. Y me voy a explicar cómo el caso Müller puede servir de ejemplo. El caso Müller, como lo explicó Carlos Vicente de Ruz, si se compara con Odinsa, es similar. En la calle 26. Tienen los mismos retrasos, creo que Odinsa más, y tienen los mismos problemas de legalización de anticipos. Sin embargo, Odinsa no es sancionado. El sancionado es un grupo. ¿Por qué? Y viene mi tesis. La licitación de la 26 e incluso de la malla vial de Bogotá, del mantenimiento de la malla vial de Bogotá, es un juego de niños comparado con la licitación que en esos mismos momentos se estaba presentando por el gobierno nacional, que es la ruta del sol. Y aquí hay un cuadro, el informe de Carlos Vicente. La ruta del sol vale 11 billones de pesos. Sí, fue licitada en los últimos días del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Si ustedes miran quiénes son los beneficiarios de la licitación, encontrarán que son Don Alvíez, Andrés Jaramillo, Odinsa, familia Correa, William Vélez, Odebrecht, la firma brasileña, y no están los Müller, es el único que falta. ¿Por qué los Müller no entran aunque es la mayor licitación del gobierno de Uribe en sus días finales? Porque ha estallado el escándalo de la 26 y lo saca. ¿Quién se beneficia con la salida del grupo Müller en la 26? Andrés.
Es decir, que la caída de Nule no sirvió para depurar, que era lo esperable, el proceso de contratación, sino que sirvió para concentrar aún más la licitación en los grupos restantes, tanto del distrito, calle 26, Maya Vial, beneficiario con las vías, como en lo que iba a ser la licitación de la Ruta del Sol, que era hermano de Andrés Jaramillo, y su familia, de Odinza, de Odebrecht y de Sol. El escándalo de Núñez era para repartir el contrato más grande de la licitación del presidente Uribe en la República. ¿Por qué esa necesidad? ¿Por ánimo de lucro simplemente? ¿Es propia del capitalismo? No, porque hay una burbuja construida en los anticipos. Porque Nule, para poder cumplir con las obras de la 26 y la Malla Vial de Bogotá, necesitaba la Ruta del Sol. Le era obligatorio porque de ahí iba a sacar los recursos para acabar de financiar las obras. Y la financiación de las obras en Bogotá no las tenía completa porque había pagado en otras obras anteriores. Para el grupo con las vías es importante la Ruta del Sol y la ampliación en la calle 26, etcétera, porque también tiene una burbuja en los anticipos, y lo mismo le pasa a Solarte y lo mismo le pasa a Odinza. Por eso lo que uno ve es que las obras no se hacen, se aplazan y se piden aplazamientos, y por eso lo que uno ve es una lógica cada vez más creciente de captura de la contratación pública por parte del gobierno. Ahora, ejemplo Nule, ¿qué pasa cuando se llega al final de la burbuja? Es decir, que por alguna razón el grupo no puede contratar más y entonces no puede financiar el hueco, se desploma. El día de hoy la empresa y la póliza de seguros de las obras de la 26 ha anunciado que va a pagar, había dicho que no, una cuantía de cerca de 60.000 millones de pesos que coloca a esa empresa en condición casi de quiebra. Pues resulta que todas las contrataciones públicas nacionales y locales han sido hechas con préstamos de la banca colombiana o internacional y con pólizas de seguros. Y que en la medida que va creciendo el hueco y la ampliación del faltante por las megacontrataciones públicas hechas nacional y localmente, el equilibrio de los bancos y de las pólizas de seguro está en peligro. Esto es lo que yo llamo la burbuja. Para poder sostener la financiación de esta burbuja, los beneficiarios necesitan más y futuros contratos, cada vez más grandes. Por eso es que la carrera séptima en la licitación que se entregó, Transmilenio séptima, cuando ustedes observan quiénes son los beneficiarios, volverán a encontrar que son los mismos grupos. Y lo mismo va a suceder a nivel nacional, es decir, estamos ante un inminente peligro de ruptura de la burbuja a partir de la mega contratación de obras públicas a nivel nacional. La pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿por qué la administración del polo se articuló al engranaje producido en materia de contratación por el gobierno y es producto de ese gobierno de Álvaro Uribe? Respuesta que obviamente nos tiene que responder el alcalde de la ciudad ante la ciudadanía y ante su propio. Este es un tema que yo quería explorar con ustedes porque políticamente lo que significa es que no es el partido Polo Democrático el que dirigía la administración de la ciudad de Bogotá. No digo que lo hubiera hecho bien o mal, digo que los objetivos del partido Polo Democrático no estaban ni financiar la burbuja de la megacontratación ya desatada por el gobierno de Uribe, ni muchísimo menos financiar a los amigos del presidente.
que aquí ha existido un nexo político y económico entre la familia Moreno, la responsable de la administración de la ciudad, y el proyecto del presidente Uribe, que hoy dejó de ser presidente. Que hay un nexo muy estrecho que en materia política tiene que ver con la presencia del partido de la U de una manera inusitada en los espacios administrativos que determinan la mayor parte de las contrataciones. Lo dejo acá porque van a dirigir al señor alcalde Samuel Moreno. ¿Qué papel cumplió Emilio Tapia Aldana en el proceso por el cual el contrato del Grupo Nude en la troncal de la calle 26 le fue cedido al Grupo Conalvías? ¿Cuántas veces y en qué fechas se han reunido el señor alcalde o su hermano, el senador Iván Moreno, con la señora Victoria Turbay, hermana del contralor Julio César Turbay, para hablar del metro de Bogotá? En cuáles de esas reuniones ha estado presente el señor Carlos Alberto Plata? ¿Qué papel ha jugado o juega el señor Carlos Alberto Plata en relación con la contratación de los trabajos del metro y la selección de los contratistas? Ha sido mencionado el señor Carlos Alberto Plata por el señor alcalde como la persona correcta para tratar el tema del metro con posibles contratistas o para tratar con ellos otros temas de interés distrital. En este último caso, sírvase decir cuáles son esos otros temas. ¿Qué papel ha jugado o juega el señor Álvaro Dávila en relación con la contratación de los trabajos del metro y la selección de los contratistas? ¿Qué papel ha jugado o juega el señor Álvaro Dávila en relación con la contratación por parte del distrito de otras obras de infraestructura en la ciudad y en la selección de los contratistas? ¿Qué participación o incidencia tienen algunos dirigentes distritales del partido de la U en la administración y en la contratación del distrito? Al contestar, sírvase indicar qué dirigente se trata y referirse específicamente a su incidencia en el sector de movilidad, entre otros. ¿Qué reuniones o diálogos han tenido el señor alcalde o el senador Iván Moreno o sus dependientes o colaboradores con el señor Héctor Taborda Maya o los administradores o socios de Angelcom S.A. para hablar sobre el sistema de recaudo y control de información SIRS? ¿A qué acuerdos se ha llegado en esas conversaciones o diálogos? ¿Qué reuniones o diálogos tuvieron el señor alcalde o el senador Iván Moreno o sus dependientes o colaboradores con los operadores de las, abre comillas, áreas de servicio exclusivo de recolección de los residuos sólidos o con sus representantes en relación con la prórroga del contrato que les concedió la UASP? ¿A qué acuerdos se llegó en esas conversaciones o diálogos? ¿Qué papel juega el senador Álvaro Dávila en la concesión de la prórroga a que se refieren las dos preguntas anteriores? El señor. ¿Qué papel juega el señor Álvaro Dávila en relación con la estructuración de reciente licitación del relleno Doña Juana y en la selección del contratista? ¿Qué incidencia tiene el senador Iván Moreno en la administración y marcha de los hospitales de la República de Bogotá? ¿En cuáles hospitales tiene incidencia? En particular, ¿qué influencia ejerce y para qué efecto en los hospitales Simón Bolívar de Engativá y Fontibón? ¿Está el señor alcalde realizando personalmente o por interpuesta persona contactos con posibles interesados en convertirse en socios de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá ETV? En su caso, ¿con quiénes se han establecido esos contactos y para qué efecto? Y yo agregaría al concejal y senador una pregunta, concejal. Si la administración distrital tiene conocimiento de la existencia de títulos mineros en lo que va a llamarse el Parque Minero del sur de Bogotá del señor Víctor Carranza. Y segundo, para el senador, se le pregunte al consejero
de regiones del actual gobierno de Santos, el señor Peñalosa, antiguo funcionario de la administración Uribe, si sabe de una relación entre la firma Odebrecht y la familia del presidente Uribe. Esas serían preguntas por el control político de las que esperamos respuestas. Hay unos temas que vinculan directamente y en influencia de los medios de comunicación. Y en razón a que pues sí, yo quisiera, en razón a la explicación que ha dado el concejal Carlos Vicente de Ruiz, de que la filosofía precisamente de ese tipo de escenarios que se permita hacer un debate público, me corresponde a mí la responsabilidad ética y moral de responder a varios de los cuestionamientos que se han hecho en el día de hoy y en ocasiones anteriores, que entre otras han llevado a que con alguna ligereza algunos medios de comunicación como El Tiempo haya colocado un titular que dice: informe de Gustavo Petro sobre contratación de Bogotá salpica a Iván Moreno, y que creo que con lo que se ha dicho en esta rueda de prensa todos podemos sacar una conclusión: que no hay una sola prueba, no hay un solo testimonio, no hay una sola grabación, no hay un solo señalamiento en concreto, no hay un solo nombre de una persona que pueda sindicar que en alguna ocasión me haya reunido para hablar de elementos que tienen relación directa con la alcaldía de Bogotá, o funcionario alguno de la administración que pueda decir bajo gravedad de juramento que yo he tenido alguna injerencia o que haya ejercido alguna presión, ni tampoco existe una sola prueba que permita establecer que Iván Moreno tiene una relación directa con la contratación de Bogotá.